Depuración de la base gravable del CREE. Depreciación y amortizaciones se deducen de la misma forma que en renta. Sobre este tema se pronunció Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Fórum Actualidad. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña el doctor Wilmar Campo. Doctor Campo, la depreciación de activos y las amortizaciones se restan para determinar la base gravable del CREE. ¿Qué tal, Ana María? En efecto, ambos conceptos se depuran de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 1607/2012 para determinar la base gravable a partir de cuál se halla o se determina el impuesto de renta para la equidad. Doctor, basados en esto, estas depreciaciones y amortizaciones se deben aplicar de la misma manera que en el impuesto de renta. Pues, Ana María, esa es la doctrina que sostiene la Administración de Impuestos, basada precisamente en la configuración del CREE como un impuesto análogo o similar al de renta, pero no igual. En la medida en que ese impuesto determina unos elementos de la obligación tributaria que están señalados precisamente en la Ley 1607, y uno de esos elementos es precisamente la base gravable. El artículo 22 de la Ley 1607 determina que para hallar la base gravable en el CREE es preciso tomar los ingresos, depurarlos con los ingresos no constitutivos de renta, y señala algunas deducciones que establece precisamente para efectos de determinar también el impuesto de renta, dentro de las cuales coinciden tanto en renta como en CREE en cuanto a las depreciaciones y a las amortizaciones como elementos que sirven de depuración, de reducción, de minorar la base gravable del CREE. Doctor Campo, entonces, ¿debería considerarse una base gravable diferente para efectos de calcular la depreciación y la amortización en el caso de activos adquiridos antes del año 2013? Pues, Ana María, la consulta que eleva al ciudadano a la Administración Tributaria solicita precisamente que se reconsidere la posición de la Administración en cuanto a que si hay un activo que se haya adquirido, digamos, con fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1607, pues según la consulta que hace el ciudadano, debería de recalcularse la depreciación solamente para efectos del año 2013 en cuanto a la depuración de la base gravable del CREE, alegando que no hacerlo así o no tomar las amortizaciones de esa misma manera a partir del año 2013 supondría que se hiciera una retroactividad de la ley en la medida en que el activo se vendría depreciando mucho antes de la entrada en vigencia de la ley. Sobre ese particular, la Administración señala en su doctrina que si bien son dos elementos diferentes en la depuración de dos impuestos, como es el de renta y el de CREE, pues no es dable acceder a las peticiones del consultante según la DIAN, porque hacerlo sería, digamos, tergiversar el concepto mismo de la depreciación o de la amortización como elementos que reconoce la tributación del desgaste de activos para identificar una base gravable, una alícuota, digamos, una base para el cálculo del impuesto. Ese fundamento filosófico y, digamos, desde el punto de vista de los principios de la tributación que defiende la DIAN, consideramos nosotros que es acertado en la medida en que aquí lo que estamos es identificando una base gravable y recalcular la depreciación del activo por la sencilla razón de que el CREE empieza su aplicación en el año 2013 y no antes, pues sencillamente sería desvirtuar, digamos, el fundamento mismo de la depreciación. Consideramos que la posición de la DIAN es coherente por lo menos con la doctrina constitucional en materia de la teoría del impuesto. Doctor, muchísimas gracias por el análisis. Si usted desea estar informado y, por supuesto, actualizado, visítenos todos los días en www.forum.com.co. Hasta pronto. Fórum, el valor del conocimiento.